Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Estamos aquí en un nuevo vídeo competitivo y vamos a hablar de lo que es el Alpha Strike, cómo hacerlo, o sea, qué es el Alpha Strike, cómo hacerlo, cómo combatirlo, un poquito de todo. Y tenemos hoy a Nico y a Pedro. Muy buenas a los dos. Hola. Buenas noches. Pues bueno, vamos a empezar primero pues un poco definiendo qué es un Alpha Strike o qué es una lista o un ejército Alpha Strike. Coméntanos, a ver, Nico, por ejemplo. Bueno, un Alpha Strike es un ejército que tiene o puede tener la capacidad de llegarte y de explotarte en la cara cuando él lo decida. Es un tipo de ejército de lista que tiene la característica de ser muy explosivo en el momento que el jugador lo decida. ¿Sí? No tiene por qué ser en el turno 1. Y puede ser un alfa disparo, un alfa cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Es esto, ¿no? Cuando el jugador que lleva la lista de alfa decide cargar y decide aplicar todo el daño de que es capaz, pues tiene las herramientas para hacerlo, para llegarte y para desatar todo el infierno sobre ti. Venga, mira, pregunta traicionera. Ya Joder, así. empezamos pronto. Dime. Sí. ¿Crees que Nighthound podría ser un ejército Alpha Strike, por ejemplo? Que puede... Ahora, Nighthawk no tiene daño ni para matar a otro Nighthawk. Vale. No, a ver, una de las características del ejército es que tenga daño. O sea, Nighthawk hoy por hoy no es un ejército que tenga daño. Pero era eso. Eso es lo que quería. Pues claro, Alpha Strike es un poco la Bueno, combinación de movilidad y yo, daño. no, o sea, claro, si yo te llego y te golpeo con una almohada de pluma, pues poco te voy a hacer. O sea, a ver, el ejército alfa por excelencia, digamos que son los Iron Jaws, vale, daño 1, pero tienen los War Chanter que te ponen con daño 2, mueven fuera de fase, o sea, tienen herramientas que para en el momento que el jugador Iron Jaw decida, puede llegar y aplicar el daño que es capaz de hacer en el momento que él lo decida. ¿Sí? Entonces es esa amenaza constante de que tienes tú sobre la tensión ahí en el juego, decir, vale, lo va a hacer ahora, no lo va a hacer ahora, lo va a hacer en el primer turno, lo va a hacer en el segundo, me abro, no me abro, lo espero, no lo espero, y bueno, jugar un poco también con eso. Sí, porque... Luego, sí, otro ejemplo sería Caladron, que solías, bueno, sobre todo en segunda se jugaba mucho Alpha Strike de disparo. sí, ahora está un Ahora no poquito más tanto. limitado, ¿no? El daño. Ahora, sí, ahora el representante, digamos, que era más de Alpha Strike de disparo era Hijas de Cain, con la lista de Stalkers. Y bueno, Sí. alguno más hay. Sí, el Pero tema de Caladron decimos que tiene mucha movilidad porque te puede mover pues toda la lista, incluso te puede mover toda la lista de un lado a otro, pero el problema es que hay métodos para paliar ese daño, entonces hay ejércitos que no lo aguantan, pero otros tienen suficiente aguante, muchos tienen suficiente aguante, entonces ya no es tan relevante. De hecho, hay sí. ejércitos, bueno, pues anti Alpha Strike, por así decirlo. Y de hecho creo que en magia no se ve tanto por el simple hecho de que se hace en la fase de héroe antes de mover. Claro, Y eso no ya te no te limita. permite que sea el Alpha Strike porque pierde la parte de movimiento. De hecho, Stormcast, por ejemplo, te puede hacer un Alpha Strike. De hecho, te lo hace Sí, sí, combinado. Sí, mixto, sí. te hace el disparo y luego pues con los dragones te los mueve y te hace el daño, te Pero carga. bueno, City of Sigmar te hace también una cosa parecida, ¿no? Tiene ahí Living Living City City. sí puede ser. De todas maneras son ejércitos que son tan buenos que pueden jugar Alpha Strike contra según qué y un poco más. Pero sí, entran en la característica. O sea, sí. Claro, otra cosa es que sean más adaptativos, que se puedan adaptar a más cosas. Claro, eso sí. Exacto. Y bueno, entonces, ¿qué comentabais? Vamos a desarrollar un poco, ¿no? Porque comentabais que el Alpha Sí, claro. Strike, que siempre lo pensamos un poco como Alpha Strike, pues venga, en ronda 1 me tiro con todo y venga, al combate.
Entonces, eso pues obviamente tiene ciertos problemas, porque hay formas, o bueno, no todos los ejércitos, pero algunos ejércitos sí que tienen un poco la forma o herramientas para más o menos defenderse. Entonces, bueno, podemos desarrollar un poco la idea. Adelante. Sí, por ejemplo, ahora el Thunder Lizard es un buen counter contra algunas listas de Iron Shout, porque te reduce el daño en uno, te anula ese War Chanter, ese daño extra que te da, y tiene la posibilidad de poner pantallas, que esa es una de las herramientas que hay en contra para poder defenderse de un alfa. Y esa es una de las formas de contrarrestar un alfa. El poner pantallas, el tener algunas habilidades que reduzcan el daño o que nerfeen el movimiento. A ver, sí, para mí un Alpha Strike bien jugado es entender que no siempre te tienes que tirar. Normalmente la mayoría de listas de Alpha Strike intentan ir a un drop, porque es una herramienta muy, muy buena tener el doble turno en este juego, en un juego donde no te interesa dejar que tu rival, normalmente tú eres frágil y te interesa, gracias a tu gran capacidad de daño, eliminar las amenazas del contrario antes de que te puedan eliminar a ti. Eso también sirve para poder eliminar esas pantallas y luego pasar detrás de esas pantallas para poder hacer daño donde sea realmente doloroso. Para mí los Alpha Strike es muy sano que estén en el juego porque, digamos, son un poco el policía del juego, porque te permite que no se vean cosas muy macabras a veces, muy frágiles, ¿no? Porque así como, por ejemplo, una lista escudo es un poco el counter de un Alpha Strike, porque así evitas que el daño se sobreponga a todo, pues es sano que haya ese piedra, papel, tijera, ¿no? Las listas muy Alpha Strike, las listas más controlera y luego las listas más escudo, ¿no? Un poco... ¿Qué pasa? Que los Alpha Strike bien jugados normalmente tienen herramientas para pasarse por encima de ese o tener el doble turno y de esas pantallas, ¿no? Por ejemplo, Iron Jaws ahora, ¿por qué es tan buena Alpha Strike? Porque tú puedes cargar con la lista de Bluetooth, cargas, quitas las pantallas y luego, como tienes la habilidad de movimiento, te vas. O vuelves atrás o dejas trabado con una unidad de cerdos lo que te interese que no te dispare y mientras tienes tus Maucrucia o tus otras unidades mucho más seguras. Así, en caso de tirar iniciativa y que no la ganes o que no te interese, pues la puedes seguir peleando. ¿Por qué? Porque si tú lanzases esos Maucrucias primero, luego te ganan la iniciativa o por lo que sea, o se ha cubierto bien, quedan a rango del ejército contrario, igual ya pierdes la partida si pierdes el daño que tienes tú para ganar al otro. ¿Qué pasa? Estas listas normalmente, si tienen mucho daño, pueden permitirse sufrir bastantes bajas. Lo digo porque veo muchas partidas que a veces hay gente que y al contrario, si pierdes mucho, también puedes seguir peleándolas, porque no tienen mucho aguante. Veo mucha gente que normalmente las quejas vienen contra los Alpha Strike porque parece que tienes esa sensación de que no puedes hacer nada. Y en general sí que puedes, porque justamente la parte menos aleatoria del juego para mí es el movimiento. Y a los Alpha Strike se les gana con el movimiento, con las pantallas y con todo. En mi opinión. Y luego que son ejércitos que sufren mucho a la larga, sufren mucho y son... Yo recomiendo que si queréis probar de jugar contra Alpha Strike, juguéis los 5 turnos. Siempre. Sí, llevándolos al late game es donde se desinflan, porque generalmente no suelen tener una buena salvación. Y si tú pones bien las pantallas, eres
meticuloso con el movimiento, dejando bien los espacios, protegiéndote por un doble turno y tal. Puedes hacer una buena contracarga, y esas contracargas duelen mucho. A los ejércitos Alpha Strike una contracarga les duele mucho porque no tienen una buena salvación, y generalmente una vez que pierden las 2 o 3 unidades martillo que son las encargadas de hacer gran parte del daño, pues pierden mucho y queda muy desbalanceado el ejército. Queda muy desbalanceado porque el resto son piezas de apoyo que son las encargadas de bufar esos martillos para aplicar el daño. Entonces, si logras jugar bien, logras leer bien el juego, posicionarte bien, poner bien las pantallas y en el momento adecuado hacer una buena contracarga a las unidades claves, pues se te puede poner aunque veas la partida muy en contra, en un turno se te puede poner muy de cara. De hecho, ahora que dices eso, recuerdo una partida de Season of War que precisamente era Stormcast con lista de Fulminators, Raptors y nada, las típicas 3 unidades de Vindictors. Aún no había dragones de aquella, me parece, contra una lista de Iron Jaw. ¿Y qué sucede? Pues que Iron Jaw ahí tiene la duda de si no empieza, sabe que los Raptors le van a disparar 2 veces. Y aparte, pues puede intentar incluso carga con los Fulminators y los traslocar y todo eso. Pero bueno, que como mínimo le va a disparar 2 veces con los arqueros y luego por encima va a seguir en castillo, va a tener las pantallas. Entonces dijo, voy a empezar. Movió las 2 Maokrusa y movió una unidad de 6 Goregruntas por el centro. Al cargar, era todavía la regla antigua de desatar un infierno. Como 2 o 3 Goregruntas ya murieron por el fuego defensivo. Y luego pues combatió y sí, le eliminó a las 3 de Vindictors. Siguiente turno. Es decir, fue todo lo que hizo. Eliminar 3 de Vindictors con 2 Maokrusa y una unidad de 6 cerdos. Siguiente turno. Las 2 Maokrusa y la unidad de 6 cerdos murieron. Es decir, 1300 puntos que desaparecieron ya en ronda 1. Pues obviamente la partida se decantó ahí. Bien, es un ejemplo de ejército que puede apantallar, te puede hacer daño y aparte te puede, pues eso, tiene poder para devolvértelo a la contracarga. Sí, a ver, un par de detalles. Por ejemplo, en este pairing, Stormcast contra Iron Jaw. Bueno, ya entraremos más en estos conceptos. Pero claro, normalmente para jugar bien una partida uno tiene que decidir si cree que es el agresor o el defensor. Básicamente tú puedes decidir si eres el agresor o el defensor, o puedes saber si eres el agresor o el defensor, sí, sin hacer nada, quién ganaría. Y quién tiene la inevitabilidad. Es decir, si la partida se alarga, ¿quién ganará? Normalmente la respuesta a estas preguntas te dice si tienes que ir a por el otro o el otro tiene que venir a por ti. Y eso hace que muchas partidas las juegues de mejor manera. ¿Por qué? Porque veo muchas veces en mesa como hay gente que se tira al cuello cuando realmente tendría muchas más opciones de victoria si esperara a las contracargas o si esperara tal, porque en ese caso, en este pairing, el que tiene las de ganar sin hacer nada, obviamente es el Stormcast. ¿Qué pasa? ¿Es un Alpha Strike la lista de esas Stormcast? Sí, puede serlo. Como ha dicho Nico, general no aguantan mucho los de Alpha Strike. Stormcast, a ver, tiene buenas salvaciones, pero son pocas de heridas también. ¿Qué pasa? Que para mí ahí se equivoca. Es decir, Iron Jaws en ese caso seguramente tiene que ir un poco al doble turno. Y a que si se tiene que exponer un poco, dispararte a algo muy relevante como un Maokrusa, ¿sí? Ahí el problema es que, es decir, Iron Jaw como mínimo llevaba 2 drops y el otro estoy casi seguro que solo tenía 1. O sea, es muy probable incluso que le hubiera cedido la iniciativa. Vale. En esos casos, aún así, a lo mejor lo único que tienes que hacer es, con los cerdos, posiblemente no ir a por
a por las... Que por cierto, está bien cambiado la regla del Winless Shell, porque era un poco opresiva en estos Sí, casos. sí. Tú vas a por las pantallas y una vez quitadas las pantallas, si jugaba a Bluetooth, si no era una lista subóptima, eh, una vez quitadas las pantallas o dejas trabados los ballesteros o te retiras e intentas minimizar daño. Lo digo porque, claro, tirarte con los Maucrusha, con todo tal, posiblemente no vas a matar nada relevante y lo que pasó en la partida en un turno, pum. Y si pillas doble turno, se acabó. Tú, aunque seas agresivo, tienes que jugar. Es decir, que puedas reventar, enganchar al otro, no quiere decir que lo tengas que hacer. Porque tú tienes que minimizar daños. Tienes que calcular un poco eso y si sabes que no vas a llegarle a nada relevante, no tienes por qué hacerlo. Es decir, no te lo recomiendo. Porque al final, aunque te pueda disparar con un teleport y demás, lo va a tener que dejar mucho más expuesto y va a ser mucho más difícil para él si se tiene que avanzar y demás. Y tiene que salir del teleport y etc, etc. Que si simplemente pues te metes tú en la boca y ya está. Le haces la mitad del trabajo. Sí. Sí, no, me pareció una partida muy ejemplar para esto, muy visible, porque además eso, o sea, hay ejércitos de alfa y precisamente la función de las pantallas, que los arqueros, bueno, ahora mismo harían menos daño, porque la regla ya ha cambiado, ya no es igual, pero sí, que es una partida complicada también para Iron Yao, por el tema de, pues bueno, por el emparejamiento en sí, pero que decís vosotros, hay cosas que a lo mejor no se ven, como el lanzarse con todo en ronda 1, a lo mejor compensa no tirarse tanto en ronda 1 y dejar que el otro pues que mueva, que vas a perder cosas, sí, porque los ballesteros te van a disparar 2 veces, pero es que a lo mejor tiene los objetivos controlados, haces que el rival se tenga que acercar a ti, pierdes cosas, sí, pero no pierdes automáticamente. Si el rival tiene el doble turno, pues a lo mejor sí que ya ahí pues ya no haces nada. Pero por lo menos que haya partida, tienes que valorar. Y a veces no es fácil, cuando está en la partida, pues valorar esto, es decir, no valorar ya solo el primer turno, sino qué es lo que va a pasar a continuación. Y sobre todo cuando tenemos eso, ejércitos de alfa, que parece eso, que como que si no vamos ya en turno 1, como que nos queman, ¿no? Los dados. Sí, bueno, pero el problema también es que tú no puedes pensar qué vas a hacer en la partida una vez termina de desplegar. Porque no, tú tienes que tener una idea de juego, un plan. Tú tienes que tú tienes que conocer el mapa, tienes que conocer cómo se gana, cómo se pierde, y tú tienes que conocer tu ejército y saber si te puedes permitir el que te maten una unidad o dos, sabiendo que después en el desarrollo de la partida, para ganar o para perder, hay que hacer A o B. No sé si me explico. O sea, si tú conoces el mapa y conoces cómo se tiene que jugar para ganar, tú puedes un poco plantear la partida con eso. ¿Sí? Porque si son objetivos que están en el centro y que al final se van a tener que mover para capturarlos y tal, no hace falta a veces ir a por el otro en turno 1 y estar ahí pegándole o arriesgarte a ese doble turno. Claro, y luego si el otro no tiene tanto daño, no tiene mucho rango o aún así es algo que puedes asumir, como por suerte esto es un juego de objetivos, siempre puedes capturar los puntos y esperar a que se tenga que abrir el otro, porque, no sé. También habrá otros casos donde tengas que ir a eliminar el otro antes de preocuparte de capturar los puntos, pero... Sí, por eso digo que no puedes plantearte el qué hacer antes o sea, después de desplegar. O sea, tú tienes que saber cómo se tiene que jugar ese mapa antes, sobre todo conociendo tu ejército. Eso Claro. suele ser un problema. Entiendo que cuando es un torneo por equipos, ahí sí que ya pues más o menos tienes las cosas más preparadas. Pero cuando no es por equipos, quizás muchas veces llevamos ya planteado nuestro combo, en plan, pues voy a hacer esto, esto y esto. El problema es que
cuando el ejército rival a lo mejor no nos viene... A ver, yo lo digo porque son las partidas del día a día, que muchas veces lo veo a jugadores, y a mí a veces también me pasa, de que llevo una idea ya premeditada más o menos de cómo quiero jugar, cómo quiero hacer los combos, y luego en la partida sucede que el rival pues trae cosas que a lo mejor pues no me espero, o está jugando de una forma que no me esperaba, y claro, en el momento que te rompen los esquemas a veces es difícil recomponerte, ¿eh? Sí, a ver, esto también lo que hablábamos antes, en otro. O sea, este es un juego de situaciones, de resolver situaciones y adaptarse. Pero tú no te puedes presentar sin una idea, sin un plan. Entonces, tú sabes a lo que juega tu ejército. Los mapas, aunque me digas que es un torneo y los mapas me lo dicen en el momento de jugar. O sea, tú los mapas los tienes en el General Handbook y los puedes ver y puedes saber. Y tienes que saber cómo se juegan y cómo se ganan y cómo se pierden. Y entonces tú tienes que, en el momento de que vas a hacer la lista y tal, tú no puedes hacer una lista porque sí, sin saber cómo vas a plantear las partidas. Entonces, a lo mejor es plantearse esas situaciones, hipotéticamente, y buscar respuestas cuando estás haciendo la lista. Yo qué sé. O sea, vale, me hago esta lista y veo que si me toca tal mapa no tengo respuesta para esta situación. Y es un poco bucear dentro del libro y ver si te interesa o no tener una respuesta para esa situación. No lo sé, por eso te digo que vale, el alfa te invita al primer turno tal, sí, pero no tienes que hacerlo así. No por ser un alfa strike tú tienes que ir en turno 1 a plantarte en la puerta del rival e intentar matarle todo el ejército. Porque al final a veces no es la opción más inteligente. Por el mapa, por el rival o por lo que sea. Tú tienes que conocer tu ejército, saber que eres capaz en el momento que tú lo decidas de proyectar y de generar mucho daño en donde tú lo quieras hacer. Y tienes que generar esas condiciones para que eso suceda. Tú tienes que poner un cebo para que uno se abra, para que te dejen espacio, para que te entre la paellera del Maucruya. Esa es otra. O sea, si te meten las pantallas, te meten un par de capas y la peana del Maucruya no entra, pues por mucho daño que haga el Maucruya, va a estar comiendo pantallas toda la partida. Y mientras tú te estás peleando un turno con una pantalla, otro turno con otra pantalla, el otro está puntuando. No sé si me explico. Entonces bueno, o eso te hace daño. Porque... O te hace daño, claro. O sea, mientras tú estás peleando con el Maucruya contra 20 zombies, hay 20 Grey War que te están matando los cerdos o otro Maucruya o lo que sea. Entonces, tienes que tener un poco de previsión, de visión y sobre todo de la agilidad de resolver situaciones que se van planteando durante la partida. Al final, las situaciones se van repitiendo y si tú te las planteas, vas a ver que al final son parecidas y puedes responder a situaciones parecidas de la misma manera. Es que quizás uno de los errores de hacer los Alpha Strikes es precisamente lo que estamos hablando aquí, lo del daño. Muchas veces el Alpha Strike, y de hecho, a ver, si decimos Iron ya porque es un ejército así más icónico quizás, muchas veces lo que intenta alguna gente es, dice, bueno, muevo mucho, pues le tiro todo en la cara y claro, lo tengo trabado y mientras tanto estoy puntuando porque tengo, aunque sea con guarchantes o con lo que sea, vas a coger los objetivos de atrás, siempre te van a quedar cosas. Y claro, luego el rival está a contrarreloj. Pero claro, esto vale si el rival, por ejemplo, no tiene pantallas o si podemos saltarnos las pantallas de alguna forma, porque si no, va a ser un turno muy pobre en que nos vamos a quedar en la cara del rival expuestos. Salvo que sea un enemigo que no tenga daño y que no pueda responder o hacer suficiente daño, que se queda ahí bloqueado, ahí sí nos funciona. Pero si el rival tiene un poco de daño, más hechizos y tal, nos va a reventar. Tú juegas Iron Shaw, tienes dos Maucruya, le metes en turno 1 los bufos del War Chanter. Te vas, te estampas contra una pantalla. ¿Sí?
el rival en su turno, si le quedó algo vivo, o se retira o te vuelve a meter otras pantallas. Te gana la iniciativa y te la cede. Tú ya no tienes bufo de War Chanter, estás delante de una pantalla, o sea que lo que vas a matar es una pantalla, y después de que tú juegues tu turno, va él. Y tú sin bufo, sin esto, sin lo otro. No, entonces, ¿de qué te ha servido irte con todo para adelante cuando te has quedado vendido? Sí, porque tus De martillos se van a hecho, ir. una de las maneras que yo recomiendo para parar a los Alpha Strike muchas veces es preparándote siempre del doble turno y si ganas la iniciativa en el segundo turno, cederla para darle ese doble turno porque es muy difícil que te ganen solo con turnos alternos muchos ejércitos de Alpha Strike. Sí tienes herramientas para protegerte. Y pasa muchas veces. Veo gente que, claro, gana la iniciativa y la coge directamente. Claro, si tiene mucho daño lo puedes hacer, pero no siempre es lo adecuado. Sí, sobre todo si tienes el rival, si le has metido un buen debufo, como no sé, como por ejemplo Belacor, o yo que sé, pues que le metes... Bueno, Sí, claro. o si el rival está bufado, o sea, al volver a empezar él, todos esos bufos se van, y si no tiene las piezas de apoyo a rango, no se va a poder volver a bufar. Claro, eso siempre y cuando tengamos las pantallas o los medios para, claro, que hayamos dejado todo bien posicionado. Pero si tú sabes que vas a jugar contra un alfa y tú en el despliegue ves si el otro va a empezar o no va a empezar. Que eso se ve, o sea, si te pone los cerdos en la línea y los Maucrush ahí apretándose contra los Warchanter, que parece que el muñeco se está moviendo solo, que está queriendo salir, pues, hombre, o sea, chungo será que no empiece él. Y si tú te quieres asegurar de que empieza él, pues le pone algo adelante como para decir, mira, mátame esto, por favor, aquí. Aquí sí, ¿eh? En el medio donde a mí me viene bien que tú me mates esto, vienes a por él y lo matas, por favor. De hecho, es un buen consejo esto. Es decir, de hecho, tú, Nico, ya lo comentaste en alguna vez anterior, de que hay que asumir bajas. Es algo que a todos nos duele, pero hay que asumir bajas. Y a veces hay alguna miniatura que quizás no va a ser la mejor miniatura ni la que nos va a dar la partida y podemos sacrificarla y el rival a lo mejor se ve tentado de matarla, pues sí, a lo mejor es no sé, lo ve como un buen reclamo y realmente lo que dices, se posiciona en un sitio donde realmente no le es tan bueno, pero lo considera que vale la pena matarlo y a lo mejor realmente no está regalando. Claro, por poner un ejemplo, imagínate que juegas, no sé. Mira, las situaciones que me pasaron a mí jugando contra dragones y yo con Thunder Lizard. O sea, yo hacía mi despliegue en Castillito con mi slam, con mi engine y con el estegador. Y en una esquina, solo 30 skin, un Priest y el Bastiladón. Solos, en una esquina, sin nada. Pues yo empezaba el turno 1 mío sin todo eso. Pero con sus dragones en una esquina. Después de haber usado su movimiento en fase de héroe para poder llegar a esa esquina, después de haber disparado los dragones en fase de héroe y los raptors en fase de héroe para poder matar los 30 skins y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Ya había gastado su disparo en fase de héroe, ya había gastado su movimiento en fase de héroe, y estaban en una esquina de la mesa. Esos dragones solo pueden ir para un sitio después. Para el sitio donde yo lo voy a estar esperando. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que asumir que te van a matar cosas. ¿Y qué pasa? Los raptors también, en una esquina de la mesa. Teleportan hacia el lado donde tienen que matar las cosas. Pues tú te planteas la partida y dices, vale, pues yo necesito que esto para desarrollar mi juego. ¿Por qué? Porque Seraphon te va a ganar a 5 turnos. Para desarrollar mi juego necesito que estos dragones estén lo más lejos posible de mí el mayor tiempo posible.
pues van a ir ahí, se van a matar, se van a pegar en esa esquina, con esos skinny, con ese Priesi, con ese estegador, con ese vastilador, mientras yo voy a jugar la misión. Y cuando el 3 turnos después me llegue, yo ya voy a tener un colchón de puntos y voy a tener secundarias hechas y voy a estar preparado para cuando él llegue. O ya le habré podido, ya No. habrá tenido que gastar recursos, bajarle Exacto. alguno, habrá bajado el daño y cada vez cuesta más, porque claro. Y luego, claro, tú puedes tener pantallas que son pantallas, es decir, una unidad de skin de 10 es una pantalla, y luego si juegas un Slan y juegas un Skin Priest, a lo mejor metes el Skin Priest, enter el Slan para que haga de segunda pantalla. Es mucho más valioso el Skin Priest que la de Lizonet, sí, pero después tienes que ir Llegado el punto donde no hay skin para bufar, pues exacto, es una pantalla. Claro, exacto. Y todo va cambiando de función y tienes que ir jugando con eso. Sí, viendo que es lo menos valioso para sacrificarlo. Claro. Y aprovechar el movimiento y demás, medir súper bien los rangos, porque claro, hay que conocer muy bien los ejércitos. Porque los dragones, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que el primer turno me ha hecho no sé cuántas mortales. Vale, hay veces que no lo puedes evitar, pero hay otras que tú sabes que los dragones se van a tener que quedar a 3 pulgadas de la unidad y luego disparan a 12. Por lo tanto, con que tú te quedes a 9,1 de tu pantalla de delante, que haya 9 pulgadas y una más, ya no te van a poder disparar porque va a haber 12,1. Y tú todos estos rangos los puedes ir usando a tu favor. Si tú, por ejemplo, tienes rango 18 con tus hechizos, pues dices, vale, pues yo me meto a 12,1. Y jugando con eso. Claro, aunque muevan 2 veces y demás, pues tú vas a conseguir eso. Que no haya espacio donde que ellos se metan para que te lleguen a tus puntos vitales. Y luego está claro que si no es lo mismo individual que por equipos, porque por equipos tú puedes hacer listas súper extremas que no tengan que protegerse de un Alpha Strike. Pero en individual, si tú quieres hacer listas o un juego mucho más defensivo, vas a necesitar cómo ganar a un Iron Jaws o cómo ganar a un Stormcast y tienes que tener herramientas para ganar a estos ejércitos. Y pensarlo ya, como ha dicho Nico, en la lista. Como Alpha Strike, para prepararte en un torneo, pues necesitas herramientas para poder ganar a estos ejércitos. ¿Qué pasa? Que puede haber casos de que estén un poco rotillos, como podía estar o estaba antes del spam de salamandras o el spam de dragones, pero realmente lo más equilibrado sería una lista de alfa que tú tuvieras de herramientas. El Iron Jaws, por ejemplo, tiene el movimiento después de haber cargado con los gorrinos o el cargar en su fase de héroe. Luego Stormcast tiene el disparo, Living City tiene que cae el DR, dispara, se mueve y demás. ¿Qué pasa? Que si tú haces eso, las listas tienes que tener un plan B. ¿Qué quiere decir? Que si tú no puedes tener un plan de, vale, me estampo con las pantallas y luego rezar para tener el doble turno. No. O hay listas que tienen los Fulminators y tienen un Fénix de hielo que mueve 16, bufas la unidad, llevas el Fénix al lado, tienes el menos un Arir y demás. O tienes a Doralia para limpiar esas pantallas más del disparo para luego llegar a lo de atrás. O tienes los dragones que aguantan un poco más y te hacen el trabajo sucio y luego caen los fulminators. Es decir, tienes que ir jugando con eso. No puedes jugar a lo loco. Que puedas no quiere decir que debas. Es, creo, lo más relevante que se puede decir. Y luego también lo que dijiste del movimiento. Es interesante lo de las distancias. Porque a veces también, por ejemplo, cuando hacemos algunos movimientos, pues realmente debemos pensar también el rival lo que va a hacer. Si por ejemplo
tenemos, imaginaos, si tenemos puntos de mando y tenemos una unidad, pues por ejemplo de gorrinos, la Macrusa mueve 24, entonces lo más probable, o sea, mueve 12 más 12. Lo más probable es que la tengamos pegada, bueno, incluso puede 12 adicionales con el rasgo de montura. Pero por ejemplo los Goregruntas tienen un movimiento de 9 más 9. Entonces son 18 pulgadas. Luego van a tener una carga más o menos sencilla. Pero ahí es donde, por ejemplo, por un punto de mando, en algunos casos nos puede interesar redesplegar y no redesplegar para atrás. A lo mejor nos interesa redesplegar hacia adelante. Bueno, Claro, depende de la situación. Si están a lo mejor un poco lejos, nos puede interesar ir para atrás para intentar que falle la carga, pero si están a lo mejor a 5 a 6 pulgadas, por ejemplo, o a 7, pues a lo mejor podemos redesplegar para hacia adelante y lo que hacemos es tenerlos más lejos de lo que puedan tener detrás. Por si nos matan, imaginar que a lo mejor cometimos un error al desplegar y están demasiado cerca o tienen en rango 2 y a lo mejor si nos matan la unidad, apilan, luego nos pueden pegarlo de atrás, pues a lo mejor quitar un par de pulgadas nos puede ayudar a estar un poco más lejos de lo que tenemos detrás. También hay que pensar que si luego nos toca a nosotros, nos puede interesar también tenerlos cerca para llegar antes. o acomodarla. Y si tú tienes una unidad que crees que puede aguantar y te cargan por un costado y crees que vas a poder devolver el golpe, pues te acomodas para que te peguen más de los tuyos también. O sea, te acercas para posicionar mejor tus unidades. Correcto. Si tienes una unidad detrás, a lo mejor la tienes un poco lejos, la puedes acercar para que luego te trabe, te mata al lado de delante y luego puedas pegar tú. Depende del caso. Habría que medirlo ahí. Pues claro, sobre todo en caso de Iron Jaw, que si mata una unidad, pues activa otra. Claro, por eso ahí hay que hacer ahí cálculos. Pero sí, con otras unidades sería lo suyo, medir eso bien. Lo ideal es tenerlo ya medido de antes, pero a veces no se puede. No todo... Y claro. también, a ver, que una de las fuerzas una de las características de esto es que te suelen cargar con muchas unidades a la vez. Iron Jaw tiene esto de que si mata una unidad, vuelve a pegar con otra, pero no todos son así. Entonces, también está un poco jugar con el tema de las activaciones. Sí, tú tienes unidades que son o aguantan más o pegan más. Entonces, puedes o bufar una o darle el +1 a salvar a una o guardártelo para darle +1 a salvar a la que es más débil o hacer que tome decisiones. Y entonces, en cuantos más decisiones tenga que tomar porque tú le presentas más opciones, hay más posibilidad de que se equivoque. Entonces, esa es otra forma también de jugar. Con más unidades te cargue, más decisiones va a tener que tomar. Porque a todos nos ha pasado al final de emocionarnos con las cargas y decir, hostia, ¿y ahora con qué pego primero? Como tienes demasiados frentes. Eso y ellos es también te un pueden devolver. consejo Claro. súper importante para los Alpha Strike. Es sea, decir, controlar bien y asegurarte, para mí es activaciones. asegurarte que tus mayores amenazas no quedan trabadas, quedan liberadas. ¿Por qué? Porque si tú, aunque tengas el doble turno, pon que tienes un drop, perfecto, o menos drops, juegas Iron Jaws Oblight, le cedes el primer turno a Soblight, se meten los puntos, vale, te cargan las pantallas, demás, acabas de pegar y te apilan 6 con los zombies, te deja trabado. Vale, tiramos la iniciativa, la gana Soblight, te cede el turno. Estás jodidísimo. ¿Por qué? Porque te ha quitado la herramienta del doble turno. Tienes tus unidades trabadas contra zombies, que no quieres estar matando zombies. Y ya está. Si es que luego va a ir su turno, puede tener doble carga, lo que sea, o que la ganas, porque luego ¿qué haces? ¿Se la cedes, te debufa o vas tú y matas zombies? No quieres meterte en estas situaciones. Lo he visto un montón de veces, jugando Archons, jugando 1000 historias, que cargas, parece que vas a matar, te sobrevive uno, tira Battle Shock, te queda trabado. Y no te puedes permitir eso. Hay que jugar muy seguro. De hecho, creo que para jugar bien Alpha Strike hay que jugar a veces mucho más defensivo de lo que parece. No defensivo, sino más precavido de lo que parece. Porque pierdes muchas partidas por
claro, dejarte llevar por esa expectativa de no, yo tengo que ser agresor, voy a cargar, voy a tal, y luego te pasa eso. Prevenirte de las activaciones, que Sí, sí, tú conoces tu ejército. Cuando dicen, sí, porque sí, ahora te mato esto, si yo, claro, sí, ¿estás seguro que va a matar todo eso? sí. Y luego, imagínate, cargo a 2 unidades que peguen bastante. Cargo yo, claro, pero es que no pego las dos. Es decir, pego primero aquí y luego me pega él, igual salgo rebotado. Y si yo cargo y te reviento una unidad, pero tú me revientas una, se supone que el ejército que no es agresor le va bien el intercambio. Tú como agresor quieres ir eliminándole más tú a él que él a ti, porque si no, normalmente a la larga, si llegamos empatados en bajas, vas a perder, porque normalmente suelen ser ejércitos que tienen invocación o que tienen más recursos o que tienen, ¿sabes? Sí, Que los Alpha Strike no han dedicado puntos en la lista en invocación, no han dedicado puntos en la lista en muchas, no sé. o sea, hay que tener muy claro los objetivos que hay que eliminar. Porque normalmente las listas suelen tener, pues, dependiendo, pero 2, 3 martillos. Y sabes que si los eliminas, es decir, martillos que no tiene, que puede ser un mago potente. Entonces, sabes que tienes que eliminar esas amenazas. Si eliminas esas amenazas, el rival se queda sin daño y tienes la partida. El problema es que tú también tienes algo parecido. Hay pocos ejércitos que te lleven, que todas las unidades sean más o menos equilibradas. Si lo hay, no sé, Nurgle, por ejemplo, que a lo mejor puede hacer listas más equilibradas en ese sentido. Pero ya no tiene nada, una unidad que despunte tanto, por ejemplo. Claro. Pero entonces eso, tienes que Sí. eliminar los martillos, porque si lo que haces es eliminar las unidades que simplemente están para coger objetivos y poco más, claro, el rival que va a hacer luego, pues eliminarte los martillos, o por lo menos mermarlos, y se te va la partida. O quedarte fuera de rango, puede pasar también. Es decir, tú si llevas una unidad de gorrinos de 6 que ya son una inversión bastante grande en puntos, cargas, tal, te queda el súper destrabado del ejército, o una de dragones mismo. Súper destrabado, claro, una de dragones sin un +1 salvar o sin... Pues a veces no es tan difícil de matar. En cambio, si la tienes al lado del Castellan, que te da el +1 y tal, pues que a veces el hecho de ir muy rápido hace que tus piezas de soporte no estén al rango, te quedes sin y tu unidad pierde mucha potencia y te expones a perderla o a que no haga el daño que tiene que hacer. Y puede pasar con Warchanters, puede pasar con Lord Castellan, puede pasar con mi lista. Venga, pregunta traicionera, tienes 3 segundos para responder. ¿Crees que Defensa Total lo hicieron pensando en Alpha Strikes? No, pero sí que es una cosa que te ayuda mucho a protegerlo, igual que el redeploy. Es decir, yo creo que son... que eso fue para ahorrarse rerolls. Es decir, ahorrarse reroll, le das otro punto táctico y puedes proteger cosas más claves, ¿no? Y está muy bien. Es decir, esta edición ha mejorado mucho con estos comas genéricos. Sí, de hecho, Incluso no, el Unleash Hell, ¿eh? de, Me de- parece que está bien que esté. de hecho diría que, por lo menos, yo creo que de Defensa Total, creo que es el punto de mando que más veces he gastado, de todos los genéricos que hay. Pero, Yo depende de la lista. Por ejemplo, cuando juega Legendary Primer Príncipe, redeploy. sí, Sin claro, duda. bueno, hablo en general, así de haber tocado varios, yo creo que es el que más usé. Porque incluso, es decir, el +1 a salvar proporciona más protección en general que +1 a impactar. Y claro, muchas veces estás eso, ¿no? Quieres aguantar y lo que dices tú, llego a un sitio y digo, bueno, a esta unidad la voy a eliminar. Entonces, no hace falta, ni siquiera, que a lo mejor no hace falta ni gastar ataque total. Pero, uy, que tengo varios combates, que decíamos de cuando haces varios combates a la vez, pues a lo mejor sí que le das defensa total al otro para intentar aguantarlo. Y bueno, creo que sí, que es, bueno, dentro de lo que cabe es una buena herramienta. Un Lich Hell también, o sea, desatar un infierno también es una buena herramienta. Si tenemos disparo
y el ejército rival, pues eso también hace un ataque alfa, una carga, realmente si tenemos arqueros bien posicionados, también ese punto de mando puede ayudar bastante. Pensar, por ejemplo, en Kruleboyd, que juega pues ahí en torno a sus ballesteros. Si los tenemos bien posicionados, porque sabemos más o menos, o podemos prever por dónde va a ir el rival a cargar, pues podemos hacer unas cuantas mortales ahí a la hora de disparar. Y bueno, es un plus también. Todo lo que consigamos, o sea, cuando un ejército alfa nos causa mucho daño, si conseguimos devolverle daño, pues, o sea, antes de que ellos nos peguen, pues mejor. Fire Slayers, por ejemplo. Fire creo que tiene una buena herramienta, que es las unidades, una vez por batalla, por un punto de mando, pueden pelear al inicio de la ronda. Por lo tanto, salvo que el rival tenga pegar al inicio, se anularían ahí. Salvo eso, puedes pegar antes de que te pegue. Por lo tanto, si tienes varios combates, pues ya te vas a salir beneficiado, porque vas a pegar tú, luego el rival y luego vas a volver a pegar tú. Claro, echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, si Fire Slayer fuese meta y yo estuviese jugando a Iron Jaws, Monstruo. pues vas a tener o que jugar monstruos para el roar, o vas a tener que jugar a te cargo a esta unidad que me hace menos daño y luego con el apile te llego a la otra. Por lo tanto, ya no me puedes pegar al principio de fase. Claro, pues para eso tenemos otra herramienta que se llama Hunters of the Heartland. Sí, claro, por eso, porque sinceramente todas las listas van a llevar las unidades de Headguard dentro de Hunters. Si no, claro. Supongo. Como era, echa la ley, echa la trampa, echa la trampa, echa la sí, claro, eso al final, ¿qué te hace? Pues que a lo mejor pues tú vas a tener que estar usando, pues si fuese super meta, ¿quién no te dice que dice, pues voy a tener que cargar con la unidad de gorrinos bufada con un War Chanter y hacerle usar ese rasgo y como es una vez por partida, y luego ya pues tendré que ir con el War Maw-Krusha. Al final, aprovechando tu movimiento, vas a decidir tus cargas. O ir primero a los soportes. Es decir, siempre si eres un ejército top, vas a tener tu juego. Bueno, y sin ser top, siempre vas a tener. Tienes que pensar las estrategias de cómo lidiar con eso. Y claro, evidentemente el Fire Slayer pues tendrá sus estrategias para no. Pero eso es lo bonito de este juego. Entonces, si al final ya viste que acabamos de ver un montón de posibilidades que se pueden dar, que es lo bueno. Lo bueno y también a su vez lo difícil. Que este juego, claro, al principio, mientras no conocemos un poco a los ejércitos rivales o no conocemos demasiados, pues puede parecer todo muy sencillo. En cuanto empiezas ya a conocer un poco más, sale un ejército nuevo, empiezas a ver qué nuevas mecánicas tiene. Claro, la cosa se empieza a complicar un poco más, porque cada vez dices, uy, pues y esto, y claro, ya no puedes contrarrestar todo, pero dices, bueno, de todo lo que puedo contrarrestar, vamos a intentar por lo menos la mayor parte. Por eso lo que yo te decía, de plantearte las situaciones y decir, vale, esto me interesa, no me interesa contrarrestarlo. Si esta situación se plantea, voy a tener respuesta, sí, no, la voy a tratar de evitar. Esas cosas, si tú las piensas antes, pues te ahorras mucho. Te ahorras mucho y sobre todo tomas decisiones seguras y rápidas en ese sentido. Que eso también es muy importante. Porque si el rival te plantea un problema y tú lo solucionas enseguida y das una respuesta adecuada, pues el que tiene un problema es el rival después. No claro, y por eso di el consejo de cuando juega, para aprender a jugar, juega siempre un mismo ejército, porque te vas a tener que plantear mismas situaciones más veces y vas a poder, ya no te vas a poder preocupar de estas cuestiones, ¿no? Y no tanto de qué hacen mi Wars. Sí, al final, por ejemplo, yo jugando Soul Blade, o sea, vuelvo a mis experiencias, ¿no? Jugando Soul Blade, ¿cuál era el mayor problema que me enfrentaba cuando jugaba contra hijas? Pues esa unidad de 15 arqueras. ¿Qué pasaba? Que siempre me mataban lo que quería. ¿Y cuál fue la solución que encontré?
Pues en el momento que a mí me da, o sea, si me daban el primer turno, trataba de estar replegado para que no me disparen en fase de héroe, trataba de dejar en tumba o fuera de la mesa las cosas importantes, y en el segundo turno, si me hacían ir primero o si tenía que ir primero, pues en ese segundo turno yo sacaba todo y se lo ofrecía todo. O sea, mi segundo turno contra hijas era todo mi ejército delante de sus 15 arqueras. En plan, ahora Y mata, pero solo vas a poder matar una cosa. una cosa vas a matar. No me vas a poder matar todo. Y no sé si me explico. Si me da el segundo turno y voy segundo, pues ya si voy segundo en el segundo turno, pues yo bajaba todo enseguida. Y todo delante de las arqueras. Cosa de que si yo tenía la iniciativa en el tercero, ya tenía todo puesto en la mesa para cargar y tal. Pero si él tenía la iniciativa, él tenía que tomar muchas decisiones, o sea, él tenía que decidir qué de todo lo mío, porque estaba todo el ejército en la mesa y estaba todo cerca suyo, qué de todo eso iba a matar. Y generalmente, cuando es así, la gente lo obligas a tomar malas decisiones, porque no tiene respuesta para todas las amenazas. ¿Me entiendes? 20 Greywar, 20 Greywar, 40 zombies, Manfred, un Vengorian. ¿Qué matas? ¿Un carro de cadáveres? A qué le disparas? Por mucho que puedas disparar dos veces. Claro, claro, pues realmente te interesa limpiar todo, o sea, todo te interesa quitarlo de ahí. Pero Claro, hay que ir paso a entonces paso. ya le planteas, no le das un... O sea, teniendo solo una unidad en la mesa, le estás dando una solución. ¿Por qué? Porque es esa la que te tiene que matar. Entonces, vale, sí, me va a matar cosas. ¿Y qué pasaba? Pues, ¿qué pasaba? En la fase de héroe, ¿a qué le disparaban? Al carro de cadáveres. Genial. 15 arquera disparándole a un carro de cadáveres. En fase de héroe, por un punto de mando. Fase de disparo, ¿a qué querían matar? A Manfred. Y Manfred esquivando disparo como un campeón. Entonces, ¿me entiendes? O sea, eh, le planteas problemas al rival y lo haces tomar malas decisiones. Eso también podría ser otra. Esa fue, por ejemplo, una solución que yo encontré a esto, ¿no? De que cada vez que jugaba contra hijas con mucho disparo, pues me pasaba esto. Que claro, al ir bajando una cosa por aquí, otra cosa por allí, no sé qué, yo tenía la elección fácil. ¿Vale? Ahora mato esto, después mato esto y después mato esto. En cambio, cuando le ofrecí todo para que me matara, pues ahí se notaban las malas decisiones. Que, ¿Creéis también que, así un poco hablando del tema de... Porque bueno, no es un alfa como tal, pero bueno, viene un poco al tema del daño ese, del nuclear, como dicen los videojuegos. ¿Creéis que las listas MSU, por ejemplo, Ujú. son en cierta medida un counter a esto? Una forma también de contrarrestarlo, en cierto modo. Sí, claro. Es decir, hay formas, no siempre, es decir, para contrarrestar mucho daño puedes tener o mucho aguante, que ahí te pueden doler las mortales, o muchos cuerpos. Pero claro, tú el daño, a la hora de dividirlo, si quieres eliminar algo, siempre hay un factor aleatorio. Si tú separas ese daño en diferentes unidades, te da una serie de ventajas, que es esa, que a lo mejor se puede ir perdiendo daño, porque, vale, si yo dedico mis 6 ballesteros de Stormcast, Vanguard Raptors, a matarte una unidad que sea MSU, pues estoy malgastando mis recursos. Pero ¿qué hago? Divido 3 y 3. Y si las tiradas de ese dado me salen más bien en una que en otra, es decir, al final dividir también te ayuda. Luego, otra manera es que son más capas, más pantallas, más mejores formas de jugar con eso. Y, y bueno,
Eso es una forma más de jugar también la misión, porque tú puedes meter capas de cebolla, ¿no? Metes una capa, luego otra, y para llegar al punto a lo mejor necesitas eliminar 2 unidades. Y a lo mejor ni así te basta. Y bueno, es una buena forma de contrarrestar eso. Hay ejércitos que piden a gritos jugar a eso. Si juegas Slanesh o si juegas ahora las bestias del caos o juegas, pues te invita a eso. Que de hecho lo llevaba en mente por Nurgle, que hay ahí como... Bueno, no es un debate como tal, pero hay como esa competición, ¿no? Entre moscas Sí, y bestias. bestias es un punto a favor de las bestias. Es decir, Esto. las moscas quizás están mejor vistas por el tema de movimiento, que hacen otras cosas, pero van de 2 en 2. Y contra este tipo de ejércitos, pues llevar bestias separadas cunde más, porque si te hacen 9 heridas, pues una herida ya se pierde, porque solo te pueden matar una se pierde. Obligas al rival también a dividir. Por ejemplo, de hecho, el otro día estábamos echando cálculos y, por ejemplo, una macrusa contra 2 bestias no la mataría. Si coges 7 ataques del megaboss, incluso con +1 a impactar, +1 al daño y el +1 al perforar, si sumas todo eso, por media no elimina a una. No es capaz de matar a una babosa esta, una bestia de Nurgle. La macrusa sí. Entonces dices, bueno, pues si le pongo 2, y ahí te la juegas, es decir, le puede salir bien y Y te la en mata. Pero cambio, bueno, un Maokrusha con destructora, con las mismas características, sí que se baja una unidad de 4 moscas. claro, ese es el problema, que se van pasando todo el daño. Claro, no va de uno a otro. Entonces, pues claro, es el problema. A veces, claro, también puedes pensar que contra otros enfrentamientos te puede ir mejor otra cosa. Pues aquí, cuando hablamos de competitivo, sobre todo, muchas veces hablamos de torneos por equipos en los que tú puedes un poco manejar la situación. Entonces ahí, en la composición del equipo es donde tienes que pensar, esta lista, pues voy a intentar enfrentarla a algo que cumpla ciertos requisitos. Entonces ahí también hay que tener en cuenta a la hora de, cuando buscáis algo, si el rival os ofrece un ejército de alfa, un ejército martillo convencional, pues que eso, pensar que las unidades MSU pues tienen esa cierta utilidad también. Pero hay que buscar también el tema de pantallas, bueno, hay muchos factores ahí. Bueno, veremos también más en profundidad en otro vídeo. Sí. Sí, cuando vayamos hablando de otros temas va a volver a salir cómo jugar contra un Alpha Strike y va a volver a salir conceptos. Es decir, esto al final se intercalan todo. Que está todo relacionado. Sí. Y bueno, no sé si queréis comentar si alguna cosa mayores. Pues al final bueno, hablamos de un poco de todo. No sé si queréis comentar algo mayores, ¿no? Yo creo que no. No, que a lo mejor a veces cuesta cambiar el chip ese con el tema de los Alpha Strike y no es solo ir y estamparse contra la primera unidad que el rival pone en la mesa. No. Tiene su intríngulis. Sí. Pensar sobre todo en los riesgos. Es decir, había un jugador de ajedrez que hizo muy famoso, que se llamaba Mikhail Tal, fue campeón del mundo, que ha sido el jugador más agresivo del mundo. Y pasa un poco en Warhammer, ¿no? Que él decía, le preguntaron en una partida por qué dejó 3 piezas a la vez que se podía comer el rival. Y él dijo, joder, es que hace un movimiento cada turno y solo se puede comer una cada turno. Pues en Warhammer también pasa a veces lo mismo, ¿no? Tú puedes mover una vez, puedes pegar una vez, es decir, pegar una vez, entre comillas, pero todo tiene un coste. Si tú cargas con una unidad súper importante en un flanco, esa unidad no está en ese flanco, ya no va a estar en el otro. Y a lo mejor ya te supone que luego para llegar al otro sitio va a tardar. Y lo mismo, ¿puedo hacerlo? Sí, vale, pero ¿me vale la pena? ¿O qué ese es mi objetivo general? ¿O cómo voy a ganar la partida? Y pensar, y sobre todo pensar en lo que puede hacer el contrario. Porque y jugar las partidas de a 5 turnos también importante con los alfas, porque hay veces que
sí, no, es que me ha eliminado la mitad del ejército, vale, pero luego va él, te eliminan una pieza, te coge el turno y parece que no, pero hay que pelearlas. Y así también se aprende un poco más a jugar gestionar. contra ellos. Muy bien, pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sabéis, como siempre, los comentarios, tenéis alguna duda, algún concepto, cualquier cosa, pues lo dejáis aquí y nada, se lo responderemos lo antes posible. Y nada más, Pedro, Nico, Pedro, muchas gracias por estar aquí de nuevo. No, un placer. Placer. Y nada más, vamos despidiendo aquí el vídeo, que todos los vídeos se despiden y nos alargamos varios minutos. Así que muchas gracias por estar ahí, esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Adiós.